Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que nos podemos reunir un nuevo miércoles para aprender más de su palabra. Es una bendición. Así que en esta noche vamos a estudiar la autodisciplina, así como está en el título, ¿verdad? Así como también sale la notificación. El tema es la autodisciplina. Así que espero que tenga listo su Biblia, su cuaderno, para seguir aprendiendo más del Señor en nuestras vidas. Acompáñeme al libro o a la epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo número 5. Colosenses 2, 5. Amén. Búsquelo en su Biblia, por favor. Amén. Colosenses 2, 5. Esa es la cita bíblica que vamos a tener para este día. Amén. Dice la palabra del Señor: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden, vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Repito, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. Mire qué bonito esto, ¿verdad? Y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Qué palabra más bonita del apóstol Pablo para los hermanos de Colosa, ¿verdad? Para los colosenses. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestra mente, queremos disponer nuestro corazón. Atamos y sujetamos todo estorbo que se mueve en los aires, todo estorbo que quiere interrumpir con el desarrollo de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la versión de las Américas: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina. Recuerda que la enseñanza de este día es la autodisciplina. Dice, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad. Allá en la versión Reina Valera dice, y la firmeza. Pero aquí, para que tal vez lo podamos entender un poquito más, y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Amén. Entonces, disciplina es el sometimiento a un conjunto de normas para una formación. Repito, disciplina es el sometimiento a un conjunto de normas, no a una, sino que a un conjunto de normas para una formación, que es la palabra del Señor. Bueno, poniéndole en otra forma de explicar qué es la palabra de Dios, es un conjunto de normas para nuestra formación, para nuestra santificación, para nuestra consagración. Un conjunto de normas para que el Señor, el día que venga por nosotros, nos encuentre limpios, agradables, santificados, puros para Él. Ahora, como ejemplo, vemos al soldado que se somete a una disciplina muy rigurosa, ¿verdad? Es aquel que quiere ser soldado o aquel que quiere ser militar, tiene que meterse a una disciplina muy rigurosa. Nadie entra y de una sola vez llega a ser general, sino que primero tiene que pasar por lo más básico, ¿verdad? Ser un cabo, ser un soldado. Y también en la Biblia encontramos al atleta, al deportista. Acompáñeme a segunda de Timoteo 2, 3.
Segunda epístola a Timoteo 2:3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué es usted y qué soy yo? Bueno, somos soldados de Jesucristo. Ni usted ni yo aquí estamos aspirando a ser generales. No. Buen soldado. Primera epístola a los Corintios 9, versículo 24. Primera epístola a los Corintios 9:24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio? ¿Quién corre en un estadio? Un atleta. Amén. Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Estamos hablando de la autodisciplina. ¿Y qué dice? Pero solo uno se lleva el premio. Entonces el consejo es, corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué está queriendo decir aquí el apóstol Pablo? Que él, y ahorita lo vamos a leer en esa misma porción, el apóstol Pablo también se sometía a disciplina. Él es el ejemplo. Por eso él decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora, ¿quién es nuestro ejemplo? Cristo. Hemos visto que el Señor, en la enseñanza de entregando la voluntad, vemos que Él es el mejor ejemplo para nosotros. En repetidas ocasiones nos dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino del que me envió. Y vimos varios ejemplos en la Biblia en donde dice, he venido a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Ahora, Pablo o el apóstol Pablo dice, yo no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad de Cristo. Y Cristo hizo la voluntad del Padre. Por eso él dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, yo soy un ejemplo, pero imítenme en eso que yo imito a Cristo. Ahora, ahí mismo, en 1 Corintios 9, 26 y 27, dice, así que yo de esta manera corro. Hemos visto ahorita dos ejemplos. Los que corren en el estadio y los que luchan. Fíjese, mire qué interesante los dos ejemplos de las dos figuras, las dos muestras, como usted le quiera llamar, que el apóstol Pablo nos da, no solo a los corintios, sino que también a nosotros. Primero es aquel que corre en el estadio y después aquel que lucha. Entonces dice en el 26, así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, no como a la loca, no a cualquiera, no, ordenadamente, siguiendo, manteniéndome. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, no dar golpes por dar, porque al final va a haber un desgaste y no ayuda en nada. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice, sino que golpeo mi cuerpo. Cuando habla de que golpeo mi cuerpo, está hablando de la lucha. Así como vimos en el versículo 25, todo aquel que lucha. Fíjese, para poder desarrollar la disciplina, porque así se llama, ¿verdad? En deporte, ¿cómo se llama? La disciplina. ¿En qué disciplina estás? Yo estoy en la disciplina de lucha, yo estoy en disciplina de atletismo, etc. Ok. Entonces, para poder pelear, aquí dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, quiere decir que para poder luchar, nos tenemos que abstener.
Amén. Yo espero que por favor me pueda dar a entender. Yo sé que usted comprende y tal vez yo estoy tratando de darme a entender con esto, ¿verdad? Entonces, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Qué es la autodisciplina? Luchar contra mis deseos, luchar contra mi carne, luchar contra la concupiscencia o mi concupiscencia. Así que en el 26, yo de esta manera corro, en no detenerme, en proseguir a la meta, no como a la aventura, no desordenadamente, sino que manteniéndome firme, manteniéndome en el camino. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y fíjese, sino que golpeo mi cuerpo. Y nuestro Señor también tenía disciplina en su vida. Actuaba cuando se debía actuar. Llegó aquel momento que tuvo que haber sido muy difícil. El momento previo a su muerte. Ayúdame a pasar esto, le pidió al Padre. Y esa disciplina en el Señor es la que a usted y a mí hoy nos ha dado salvación. Y si Él, que era 100% Dios, se hizo 100% hombre para que usted y yo no tuviéramos excusa en poder decir, hermano, es que es difícil querer llevar una vida de santidad. Sí, pero el Señor lo hizo aquí con un cuerpo humano. ¿Para qué? Para poder demostrar a nosotros, para poder ser ejemplo a nosotros de que sí se puede vivir una vida de santidad. Que no es fácil, no es fácil. Pero con la ayuda de Él podemos llegar a hacerlo. Y si no, veamos a Enoc, un hombre que caminó 300 años con Dios, que vivió según la voluntad de Dios. Y llegó un momento en el cual dijo el Señor, bueno, ¿qué más tiempo va a pasar Enoc aquí en la tierra? Me lo voy a llevar. Ahora, esa es la figura para nosotros ahora, de que un día vamos a ser arrebatados, vamos a ser llevados. Y entonces nos tiene que encontrar el Señor corriendo esa carrera, permaneciendo ahí, prosiguiendo hasta la meta, como decía el apóstol Pablo, luchando contra nosotros mismos, pero no es nosotros mismos, es contra la voluntad de nuestra alma. No está hablando en hacernos un mal daño, no. Contra la voluntad de nuestra alma, que nuestra alma está encaminada al pecado. Y eso es de lo que quiero compartir a continuación. El primer punto es la degeneración del ser humano. En el desarrollo, el primer punto es la degeneración del ser humano. ¿Por qué? Porque en el principio Adán era gobernado por su espíritu. Recuerde que era una condición diferente. Adán fue creado espíritu, alma y cuerpo. Cuando el Señor toma el polvo y sopla aliento, es decir, sopla de su espíritu, en la unión de ellos dos es donde aparece el alma. Allí apareció el alma. No hizo a un Adán con un alma robotizada. ¿Qué quiero decir con esto? Hizo un alma con decisión, que podía tomar su propia decisión. Pero cuando crea a Adán, estaba en una condición perfecta. ¿Por qué? Porque tenía espíritu, estaba vivo. Cuando peca es que ese espíritu muere. Ahora, ¿qué hacía este espíritu en él? Bueno, gobernaba al alma. Y por ende, las acciones del cuerpo eran conforme al espíritu, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el espíritu es el que dictaba las normas de conducta para agradar a Dios.
luego de la caída, el alma se queda sin la influencia, sin el gobierno del espíritu. Entonces el hombre pasó de estar en una condición perfecta, en una condición que cumplía la voluntad de Dios, a hacer su propia voluntad. Y ya no fue igual y no ha sido igual hasta el día de hoy. ¿En qué sentido? En el sentido de que nuestra alma tiene que ser gobernada. En el momento, y lo hemos estudiado, que el espíritu es vivificado, empieza una lucha, pero el alma no es gobernada por completo, sino que empieza esa lucha de gobernar o de entregar la voluntad. Entonces, el alma, como no tenía quien le rigiera, como no tenía quien le pusiera una disciplina, ¿qué se volvió? Entonces se volvió en un alma indisciplinada. Y esta indisciplina, el no hacer la voluntad del Padre, o en ese caso de Dios, ¿a qué llevó al alma? A pecar. Por eso nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, esta alma sin gobierno del espíritu, sin disciplina, es decir, un alma totalmente indisciplinada, adquirió toda clase de hábitos, malas costumbres, que van en contra de la palabra de Dios. Hasta que el Señor vino a usted y a mí, puso de su espíritu, vivificó el espíritu y empezó ese proceso de regeneración. Entonces estamos en un proceso de volver, o estamos a disciplinarnos por completo, o estamos en ese proceso de una autodisciplina, sometiendo nuestra alma a la voluntad de Dios. Amén. Espero haberme dado a entender. Segundo punto. Hay una autodisciplina por esfuerzo humano. Amén. Y esta es la que se da en el hombre sin Cristo, tratando de ir en contra de la degeneración. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El hombre sin Cristo ha estado tratando de ir en contra de la degeneración. Vivimos en un mundo degenerado, porque no hay otra palabra que podamos decir. Ejemplo, vivimos en un mundo lleno de violencia. Vivimos en un mundo lleno de inmoralidad. Vivimos en un mundo lleno de malos hábitos, vicios, etc. Entonces, el hombre ha formado grupos para autodisciplinarse. Para aquel que es alcohólico, ha hecho grupos para no beber. Esfuerzo humano. Para aquel que tiene problemas de carácter, de ira, etc. Si usted busca en internet, usted buscará cualquier grupo de autoayuda, depresión, tristeza, soledad, usted va a ver que abundan por todos lados. Son esfuerzos humanos. También se ha metido esto aún dentro de la iglesia. El término, no el término, sino que este esfuerzo humano, muchas veces por desconocimiento de la palabra, hay grupos dentro de las iglesias que son clubs, porque eso han hecho. Óigame, no estoy, por favor entiéndame esto, no estoy yendo en contra, no estoy diciendo qué malos son. Lo que yo quiero decir esto es que no va a haber ningún cambio
en una persona si primero no recibe al Espíritu Santo. Y después de recibir el Espíritu Santo, empieza a luchar por cambiar su vida. Si no hay una santificación, una consagración, una rendición de la voluntad, un conocimiento de la palabra, un acercamiento al Señor. Entonces vamos a brindar o a dar todo nuestro esfuerzo humano en querer ayudar a personas, cuando el único que puede ayudar en todo es el Espíritu Santo. No hay otra manera. Entonces, hay reglas en las cuales se le ponen a las personas, como no toques eso, no comas aquello, no lo tomes en tus manos, etc. Todas estas reglas tienen que ver con cosas que se acaban con el uso y que son mandatos y enseñanzas de hombre. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, el problema radica en el alma. ¿Por qué? Porque es el alma el que tiene el deseo de. Pongamos un ejemplo. Alguien es dado a la bebida y tiene un problema muy serio con la bebida. Entonces le dicen, no lo toques, no lo mires. En el esfuerzo humano creen que con bloquear eso, pues va a disminuir el deseo. Cosa que no es así. En la parte de la palabra, en la parte espiritual o en la parte del alma que estamos hablando, es que mientras haya un deseo, aunque esté bloqueado, en mi mente va a seguir habiendo un deseo. Entonces, mientras yo no rinda mi voluntad, mientras yo no rinda por completo eso, ahí va a estar ese deseo. Y entonces voy a estar luchando con un no lo veas, no lo toques, no lo uses, no lo pienses, etc. Pero cuando viene el Espíritu Santo a mi vida y empiezo a caminar conforme a la voluntad de Dios, entonces viene esa autodisciplina en la cual me hace entender de que es un deseo de mi alma que me lleva a pecar y que me lleva a la destrucción, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, a usted, o no a usted, a cualquier persona la pueden tener encerrada y puede pasar 5, 10, 15, hasta un año encerrado, y muchos creen que la persona, ya es abstemio. Es un esfuerzo humano, es una lucha diaria. Entonces, es una lucha, es una lucha en la cual siempre va a haber una tentación de algo. Pero cuando hay una rendición en el alma, cuando hay una autodisciplina, ¿qué trae la autodisciplina? Trae libertad. ¿En qué sentido? En que Dios dice su palabra que nos ha hecho libres del pecado. Entonces, ese deseo es anulado. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Sometemos a nuestra alma y entonces venimos y gozamos de una libertad. La autodisciplina nos lleva a la libertad de que estamos conscientes de que eso ya es pasado, de que ya no necesito eso, de que ya entregué y ya rendí mi voluntad. Entonces, que ha habido una liberación de ese deseo en mi vida. Pero mediante el esfuerzo humano no se va a poder. ¿Por qué? Porque tales cosas pueden parecer sabias, porque exigen en algunos casos cierta religiosidad y humildad y un duro trato del cuerpo, ¿verdad? Y entonces se ve aquellas personas que las están desintoxicando. Y entonces ahí vemos que están sufriendo. Bueno, al principio es necesario porque el cuerpo se tiene que desintoxicar. Pero ¿cuánta gente vuelve a recaer? Y vuelve a recaer, y vuelve a recaer. Entonces, pero de nada sirve para combatir, los deseos humanos. Los deseos humanos están en el alma. Entonces, mientras yo no combata los deseos del alma,
no va a haber nada que pueda detener ese deseo hacia el pecado. Colosenses 2:20, ahí estábamos. Colosenses 2:20 al 23. Oiga, y por favor ponga atención, por favor ponga atención a lo que estamos leyendo. Dice, pues si habéis, mira, aquí está la condición. En lenguaje de programación la palabra sí es una condicionante. Si se da esto, entonces hay un resultado. Si no se da esto, entonces es otro el resultado. O hay que volver a intentarlo. Como también la palabra entonces. Amén. Sí. Pues si habéis muertos con Cristo, entonces, si no, etc. Bueno, volvamos. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Oiga, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras no tienen valor alguno contra los deseos, contra los apetitos del alma, que hay que atacar el alma, en el buen sentido de la palabra. Lucho o me golpeo yo a mí mismo, decía Pablo. El problema es el alma. Si se logra tomar la voluntad del alma, no van a haber más deseos. Y el problema es que esto, como no hay una rendición del alma, sino que todo es a nivel humano, un esfuerzo humano, esto nos lleva al humanismo y al legalismo. Entonces, Marcos 7:8. Marcos 7:8. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, mire qué increíble, porque dejando de hacer la voluntad de Dios, ¿qué más? Porque dejando a un lado la rendición del alma a Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. El problema es la bebida. El problema no es la bebida ahí va a estar. El problema es algún programa de televisión, el programa es el internet. Porque ¿cuánta pornografía no hay en internet? Libre. Ahí va a estar. El problema es eso. No. El problema lo tenemos nosotros. El problema lo tiene el apetito de nuestras almas. Si yo tengo un problema con algo, entonces yo debo de poner una autodisciplina. Si hay un problema, creo que lo decía hace poco, si hay un ejemplo, me recuerdo que una vez tenía cable y en el cable venían ciertos canales que los habían dado por 3 meses. Y este cable, después de cierta hora, creo que de las 10 de la noche, ya daban programas o lo que fuera con una clasificación más alta para mayores de 21 años. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Hablé y pedí que por favor
me quitaran esos canales. Pero mire, es una promoción que va a durar 3 meses. No, no la necesito, no la quiero. Porque ahí está. ¿Quién decide? Uno, el ver algo o no verlo. ¿Quién decide tomar algo? Uno. Pero si no hay una autodisciplina, no va a haber un cambio, no va a haber una rendición de nuestras vidas. Tenemos el celular y así como también en el caso le ponía el ejemplo de los canales en cable, también en el celular pueden haber aplicaciones, etcétera. ¿Está esperando a que alguien venga y se las quite? No, porque el que va a pecar, va a pecar cuando nadie lo vea. Lo va a poder hacer a escondidas, se puede encerrar en cualquier lado. Pero el problema son dos, que seguimos alimentando nuestra alma, pero muchas veces estamos aún conscientes de que Dios nos está viendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eliminar. Si yo tengo un problema, y mi problema es los amigos que tengo, porque son mal hablados, porque hablan en doble sentido, porque dicen chistes rojos o colorados, o chistes malcriados, y me río, y estoy consciente de que eso me hace daño, porque después las palabras quedan en mi mente, en mi corazón, y después se me vienen malos pensamientos. ¿Qué debo de hacer? No acercarme, no ir a tal lado. Es una autodisciplina. Y ahora usted y yo no tenemos excusa porque tenemos un espíritu vivificado. Estábamos muertos, pero ahora que nos dieron vida, Dios nos ha dado de su poder para poder ¿qué? Someter a nuestra alma. Yo no lo puedo hacer, me cuesta. Entonces, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ahí no está hablando de que yo voy a declarar que voy a hacer tal cosa y la voy a lograr. No, está hablando de que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas que nos va a ayudar a someter aquellas áreas que es difícil para nuestras vidas. Entonces, todo lo puedo en Él. ¿Por qué? Porque yo llego a un momento y le digo, Señor, ya hice todo lo posible y me cuesta. Ayúdame. Ahí está el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos fortalece, que nos da ese aliento que necesitamos, que nos da ese empujón para poder seguir corriendo, que nos levanta de donde estamos. Entonces, necesitamos, hermanos, tener una autodisciplina. Gálatas 4:1. Gálatas 4:8, 9. Ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Amén. Amén. Mire qué importante, ¿verdad? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, repito una vez más, ¿por qué es necesario la autodisciplina? Porque ya no estamos muertos, porque ahora ya hay un proceso de regeneración en nuestras vidas. Y ahora tenemos no solo el Espíritu vivificado, sino que también al Espíritu Santo, el cual nos ayuda a la conquista de nuestra alma. Y tercer punto es la necesidad de la autodisciplina. Amén. Literal A, luego de aceptar al Señor como nuestro Salvador, necesitamos rendir el alma
ya que ésta se deformó por el pecado, no por otra cosa, por la vana manera de vivir. Primera epístola de Pedro 1:18. ¿Por qué es necesario la autodisciplina? Porque necesitamos rendir el alma que se deformó del pecado. Primera epístola de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Usted y yo ya aceptamos al Señor? Sí, entonces necesitamos rendir nuestra alma que se deformó del pecado, volver a darle forma. Estaba deformada y le tenemos que dar forma. ¿Cómo? Cumpliendo su voluntad. Lo dice 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados, ya no estamos ahí, de vuestra vana manera de vivir. Literal B, para autodisciplinar nuestra alma, es necesario, y esto es muy importante, reconocer que Dios produce el querer como el hacer en nosotros. Y alguien puede decir, ya ve, es que el querer y el hacer lo pone el Señor y de seguro no lo ha puesto en mí. No, ya puso de su espíritu. Entonces ya está el querer como el hacer en nosotros. No tenemos ninguna excusa. ¿Por qué? Porque no lo vamos a hacer o no lo vamos a poder lograr por esfuerzo humano. No vamos a llegar a nada. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esto lo dice Primera de Tesalonicenses 5:24. El Señor es el que pone el querer como el hacer. Porque cuando nosotros aceptamos, cuando reconocimos que éramos pecadores y que necesitábamos salvación, y vino un arrepentimiento en nuestras vidas, entonces Él pone de su espíritu y ahí viene el querer como el hacer. No tenemos excusa. No, es que a mí, no tenemos excusa. Puso el querer como el hacer. 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué más? Literal C, envía su palabra para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso está en 2 Timoteo 3:16 y 17. Literal D, nos ha dado el Espíritu Santo. Usted y yo no necesitamos nada más que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos mostrará a Cristo, el que nos revelará, el que nos enseñará a adorar, el que nos mostrará cómo debemos de buscarlo, cómo debemos de pedir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que aplica la palabra de Dios a nuestras vidas, redarguyéndonos, guiándonos a toda verdad. Nos da espíritu de poder. Oiga, nos da espíritu de poder. Antes teníamos un espíritu de cobardía. Hoy tenemos espíritu de poder para poner por obra la palabra de amor. Por amor nos sometemos. Porque por amor nos sometemos. Así como Él por amor se entregó a nosotros, ahora nosotros por amor nos sometemos. Nos da dominio propio. Oiga, nos da dominio propio para tomar decisiones y renunciar a toda obra negativa. Dominio propio, viene la tentación. Dominio propio. Y renunciamos a toda obra negativa, a pecar, a hacer algo que nos va a afectar en nuestras vidas. Antes no había dominio propio, porque antes era normal para nuestras vidas, pero desconocíamos la condición en la cual estábamos. Hoy no. Hoy nuestros ojos fueron abiertos, vemos que eso se llama pecado y nos da dominio propio. Segunda de Timoteo
1:17. 1:7, perdón, disculpe. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para que podamos decir que somos nuevas criaturas en totalidad. Entonces dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, amén, sino de poder. Poder para resistir, poder para soportar, poder para salir adelante, poder cuando ya no tengamos fuerzas, poder para poder mantenernos sin importar lo que se levante, de amor. Porque ¿cuántos también con nuestras acciones dañábamos a los demás? Y ahora tenemos ese freno en nuestras vidas. Y de dominio propio. Pedro dice en una de sus epístolas, sed sobrios, tened control. Ser sobrios es tener autodisciplina. Amén. Entonces, quiero concluir. El alma se degeneró cuando estuvimos sin el Señor. Ahora, con el Señor, entonces empieza la regeneración. Hubo una deformidad y ahora estamos volviendo a tomar la forma, a la imagen de Cristo, a la estatura del varón perfecto. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Hasta que muramos o hasta que seamos llevados? Por eso el apóstol Pablo decía, corre. Todos corren, pero tú corre como que vas a ganar el premio. Porque nos ha dado Dios espíritu de poder, de amor y de dominio propio para mantenernos. Segundo, la autodisciplina del hombre sin Cristo lo hace caer en humanismo y legalismo. La autodisciplina del hombre sin Cristo nos lleva al legalismo y al humanismo. Vamos a seguir haciendo cosas. Y también nos ha dado cuenta, no ven los ejemplos que los hombres al día de hoy siguen haciendo cosas, hasta se golpean, se laceran, se hacen un montón de cosas. Pero cuando viene el Señor a nuestras vidas y viene esa autodisciplina por el conocimiento, por la revelación que viene de su Espíritu a través de su palabra, hay una libertad. ¿Por qué vamos a seguir sufriendo? ¿Por qué nos vamos a seguir flagelando? Físicamente, literalmente. Pablo decía, yo peleo contra mí mismo. ¿Pero contra quién peleaba? Contra los deseos de su alma. Contra el alma tenía una lucha. ¿Por qué? Porque había que vencerla. Usted y yo debemos de vencer nuestra alma. Y para eso tenemos ahora al Espíritu, que es el que nos ayuda. Y tercero, solo a través de la misericordia de Dios. Porque no es por esfuerzo humano. No es porque usted puede o yo puedo. Es por la misericordia de Dios. Es que fuimos liberados. Por la misericordia de Dios es que hemos sido rescatados. Por la misericordia de Dios también tenemos su palabra, su espíritu. Y esto es la que nos llevará a la redención del alma. Y solo por esto podremos cambiar. Entonces, hermanos, es necesaria la autodisciplina. Porque si no tenemos esto, que es fundamental, entonces no habrá una rendición del alma. Entonces no habrán cambios. La autodisciplina es hacer la voluntad de Dios. Ponerle atención al Espíritu Santo. Hay un versículo que cada vez que lo repito, cada vez que lo leo,
entiendo más. ¿Por qué razón el Señor le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley? Disciplina. Pero ¿quién tenía que hacer esa disciplina? El propio Josué, autodisciplina. Sino que de día y de noche meditarás en él. Autodisciplina, para que guardes y hagas autodisciplina, conforme a lo que en él está escrito, autodisciplina. Y la autodisciplina trae bendición. Y entonces harás prosperar tu camino. Usted quiere prosperar su camino, usted quiere prosperar su vida, necesita de la autodisciplina. Y termina, y todo te saldrá bien. ¿Qué esfuerzo humano, qué penitencia el Señor le estaba pidiendo ahí a Josué? Ninguna. Solo medita de día y noche en mi palabra y verás cómo todo cambia. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que esta enseñanza sea de bendición para todos nosotros. Padre, te doy gracias a esta hora porque tú eres fiel. Gracias por hablarnos, gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en esto, que es rendir nuestra alma. Padre, muchos de nuestros problemas es porque no hemos tenido disciplina, no hemos sido disciplinados. Podemos ser disciplinados para muchas cosas, pero para lo más importante, que es la rendición de nuestra alma, no lo hacemos. Ayúdanos a autodisciplinarnos para que podamos, Señor, gozar de tus bendiciones, gozar de esa libertad plena en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.